Vamos a continuar con las exposiciones. Inmediatamente nos acompaña el ingeniero José Manuel Vega Carrión, quien es ingeniero en sistemas, graduado en la Universidad Nacional de Loja, cuenta con una certificación internacional, certificación como Scrum Master. Su experiencia laboral le ha permitido trabajar en la empresa pública Yachay y como gerente general de la empresa Campusoft. Actualmente está ejerciendo funciones con la empresa Asociadas Yachay. En esta tarde nos va a presentar el tema Big Data, una herramienta de gestión procesal. Ingeniero, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación en este día de trabajo. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de la relación en concreto de lo que tiene que ver Big Data y con la herramienta de gestión procesal. Antes de nada, vamos a comenzar entendiendo un poco de qué se trata todo esto de Big Data. Vamos a ejemplificar, un poco vamos a conversar de 3 casos en concreto. Alguna vez hemos escuchado hablar de LinkedIn, ¿no es cierto? Un software en el cual tú cargas tu hoja de vida y pones tu experiencia laboral. Pues esta empresa hace muchos años estuvo a punto de quebrar. Estaba al borde del fracaso LinkedIn y fue gracias a una persona, Jonathan Goldman, quien salvó la vida de LinkedIn. Jonathan es un director en ciencias de datos y él, ¿cómo salvó la vida de LinkedIn? Lo que hizo es obtener toda la información de los perfiles profesionales que registraban las personas en esta plataforma y los comenzó a relacionar. Al relacionar perfiles profesionales, te informaba y te decía, José Manuel, tal vez te interese este perfil. Y te ponía muchas opciones de personas que tenían un símil en tu profesión. Esto generó un valor diferente respecto a las otras plataformas de gestión de currículums vitae. Y ahora LinkedIn es una potencia en lo que tiene que ver con la gestión de recoger y todo lo que es contactos y personas. Un segundo caso, elecciones de Estados Unidos. En las elecciones del 2012, muchos de las empresas que se dedicaban a lo que tiene que ver con un poco ver las tendencias de las votaciones y cómo va a estar este comportamiento en las próximas elecciones, daban un resultado muy similar. El resultado arrojado por todas estas empresas de encuestas decían que las votaciones van a estar muy cerradas, que va a haber una diferencia muy cercana entre estos postulantes. Sin embargo, Nate Silver se atrevió a desafiar esta hipótesis y él, mediante el uso de la analítica de datos, de la explotación de los datos, él logró predecir, como lo decía el doctor José hace un momento hacia atrás, en el uso predictivo, él logró proponer e informar que existirá un 86% a favor de Barack Obama. Terminadas, y él, como lo pueden apreciar en la gráfica, existe por estados. Él claramente identificó y dijo, no solo en porcentaje, sino que en estos estados son en los que va a ganar Obama. Y así fue. Por eso luego se contrarrestó la imagen que él propuso versus los resultados concretos de las elecciones. Y con un resultado cercano al 86% hubo de diferencia de Obama versus su contendiente. El último ejemplo, no sé si algunos han podido ver la película Moneyball. Bueno, esta película te trata acerca de un entrenador. Lo interesante es que este entrenador tenía un presupuesto muy limitado para su equipo. Al tener un presupuesto muy limitado, lo que hizo es identificar cuáles son las características que necesita de sus jugadores y buscar estas características en jugadores, en su gran mayoría, retirados. Él logró identificar y buscar a estos talentos que estaban ya un poco fuera de la línea y del juego, los contrató. Y de ser un equipo de segunda división, logró llegar, no ganó la final, hubiese sido el éxito que hubieran ganado la final, pero llegó hasta las semifinales en lo que tiene que ver con los juegos, ¿sí? ¿Cuál es la reflexión que traemos en este entonces?
En la sociedad se manejan datos cada vez más diversos y heterogéneos. Diversos y heterogéneos provenientes de redes sociales, ¿no es cierto? Provenientes de correos electrónicos y también provenientes de bases de datos estructuradas, como lo generamos en muchas de nuestras empresas día tras día. Pero el valor crece exponencialmente cuando son analizados en conjunto. Esta gráfica la mantengo desde la primera presentación que he tenido en Big Data. Me ayuda mucho a ejemplificar el efecto de cómo buscabas y cómo tú encontrabas oro y cómo tú tratabas de explotar los datos incluso actualmente, ¿sí? Cuando tú haces un proceso de búsqueda de oro, o cuando realizabas, un proceso de búsqueda de oro, lo que hacías era de una manera muy rupestre, tratabas de identificar y de buscar esta pepita de oro. ¿Dónde está el oro? Actualmente, ¿cómo se explota el oro a nivel mundial? Son explotaciones de cielo abierto, ¿verdad? Ha cambiado mucho la ingeniería y esa es la nueva forma en la que explotas. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado, concretamente en la banca, y donde generabas muchísimos datos, muchísima información a diario, por minuto, por segundo, cuando tú proponías un proyecto en el cual tratabas de encontrar oro en esa información, ese proyecto era escuchado por las más altas autoridades, ¿sí? Muchas de las instituciones, desgraciadamente, tienen una naturaleza muy dinámica. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad de analizar todo ese volumen de información que tienen. En errores informáticos muchas veces sucedidos, nos ha pasado en el que en el transcurso de una tarde, un error involuntario por parte del equipo representaba cerca de $500,000 en pérdidas para la compañía en una tarde, y que realizando esfuerzos considerables para poder recuperar esa inversión, lográbamos recuperar a veces entre $100,000 y en el mejor de los casos hasta $150,000. ¿Sí? La dinámica de muchas instituciones, como lo expresa en la tabla, es que antes te basabas mucho en la estadística. Utilizabas la estadística para resolverlo casi todo. Luego fue evolucionando un poco más a lo que tiene que ver con el data mining, pero igual, el mismo comportamiento que tú tienes en la estadística y en el data mining es que son datos estructurados, son datos tuyos, tú los creaste. Porque cuando tú creas tus sistemas, tus plataformas, tú defines una estructura y un modelo de datos. Y vas a tener que limitarte a lo que tú mismo definiste y a la información que te arrojan esas estructuras que tú definiste. En Big Data, el modelo es totalmente diferente. Partiendo de que se basa en datos heterogéneos, no tengo una estructura definida. Me apoyo sí de la información interna que genera mi institución, pero tengo que trabajar obligatoriamente con la información que circunda a toda la institución. ¿Ok? Por último, para terminar un poco el tema de Big Data, precisando tal vez un poquito la información que nos proporcionó el doctor José Aguilar en la ponencia anterior, nos hablaba que los datos se han incrementado considerablemente en los últimos años. Quiero precisar con un dato, y que solo en el 2015 se triplicó la información, la cantidad de información que había a nivel mundial. En un solo año se triplicó toda la información producida durante todos los años anteriores. Cuando hablábamos de información que producen las personas, que producen las instituciones, muchos de nosotros pensamos, sí, estoy produciendo información en Facebook, en Twitter. Como podemos observar en la gráfica, existen muchas aristas. Por ejemplo, las redes sociales, que es una de ellas, la cual somos muy familiarizados, pero también hay información de la organización y de ustedes como personas en las discusiones, cuando comparten artículos, discusiones, cuando publicas, cuando participas de una conferencia en streaming. Todo eso es información. No solo pensemos como información aquel dato que te proporciona un segmento o un registro en la base de datos. Pensemos en un PDF, ¿sí? Pensemos en los videos, pensemos en imágenes, blogs y demás. Ahora, todos estos datos heterogéneos
son generados ahora incluso desde lugares como los que estamos ahora. No necesitamos tener un computador y estar trabajando y estar generando datos, digamos, de esa forma tradicional. Al momento en el que tú das un like a una foto, a un comentario, en el momento que tú retuiteas una noticia que te importó, ya voy conociendo algo de ti. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de Big Data o cuáles son algunos factores importantes que tenemos que tener muy presente? Son los siguientes. Uno, el HPC o el High Performance Computing, computación de alto rendimiento. Si hablamos ya no de gigas, si hablamos de terabytes de información, tenemos que hablar de una capacidad súper alta de procesamiento de todos estos datos. Storage o almacenamiento es otra de las variables. Hablamos de mucha capacidad de almacenamiento. Aquí, como lo comentaba el doctor José, modelamiento y analítica. Son dos, igual de los ingredientes que intervienen en Big Data, y las famosas 4 Bs: velocidad, variedad, volumen y veracidad. Mucho hincapié en veracidad, porque muchas de las fuentes de información a veces que alimentan incluso nuestros modelos pueden estar erróneas y nos pueden arrojar datos o información que sesguen o que arrojen resultados erróneos. Cuando comento una experiencia en este sentido, en una institución hace un tiempo atrás conversábamos del tema calidad de los datos para hacer un proyecto de analítica. Nos decían, sí, yo creo que todos mis datos están bien, no creo que haya problemas de que tenga datos erróneos en mis bases de datos. Entonces yo creo que todo está bien, los controles de información están siempre presentes. Les hicimos una consulta y les dijimos, cuando ocurre un evento en un determinado lugar, los clientes llaman y solicitan un soporte, ¿verdad? Sí, así lo es. Si es que ese mismo incidente afectó a 10,000 usuarios, ¿cuántos incidentes tienes registrados? Pues, lógicamente son 10,000 incidentes que tengo registrados. Mira cómo tus datos ahí te pueden jugar un dato falso. Puede que existan 10,000 reclamos, pero es un único incidente. Es un único incidente que afectó a 10,000 usuarios. Es muy diferente a decir tengo 10,000 incidentes. A veces nosotros las personas estamos acostumbrados a sacar un reporte y decir, oh, tengo 10,000 incidencias en mi sistema y tengo que resolverlas. No, en realidad es una sola incidencia que está afectando a 10,000 personas. Y el hecho de no saber tratar de manera correcta esa información te genera resultados erróneos por más bien desarrollados que estén los modelos. Entonces, muy importante el tema de veracidad. ¿Ok? Pero estamos hablando de Big Data y ¿cómo va el tema de la gestión procesal? El objetivo de Big Data en la gestión procesal es incrementar dos conceptos: calidad y celeridad. Calidad y celeridad en la gestión procesal mediante el uso de los datos, obviamente. Vamos a casos también concretos. Este es obtenido de un Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. 115 millones de dólares tuvo de ahorro el sistema de salud de Estados Unidos por temas de identificación de pagos fraudulentos. ¿Sí? La aplicabilidad no solo se puede dar incluso en el tema salud, sino a lo mejor en otros sectores, pero hay muchísimos efectos de fraude y pueden ser identificados por estos modelos. 3-1 es el retorno de inversión en la implementación de estas soluciones. Hace 4 años atrás, cuando revisábamos todo lo que tiene que ver con Big Data y demás, me gustaba mucho navegar por una página en la cual muchas de las empresas te proponían retos de Big Data para resolver los problemas en sus instituciones. General Electric proponía entre $500,000 y $600,000 a aquella persona o equipo de trabajo que te proponga un modelo que resuelva u optimice los procesos que llevaba General Electric. $500,000 a $600,000. Ellos te exponían también información que tenían como institución para que tú puedas realizar tu trabajo. Incluso en esa página había un top 10 de las personas que más daban soluciones a este tipo de problemas y que ganaban este dinero que proponían las empresas. En su mayoría eran asiáticos.
El otro punto es de que $140 millones es el ahorro estimado de Corea del Sur al utilizar Big Data en la elaboración del próximo censo. ¿Sí? Miren las aplicaciones múltiples que se pueden tener. En temas legales, este es un hecho extremadamente concreto en el uso de Big Data para lo que tiene que ver con la gestión procesal. Este es sacado de un paper en el cual nos informaba que ellos utilizan el modelamiento y el uso de los datos y que te dan una certeza del 68%. ¿Sí? Te dan un rango bastante alto, bastante bueno. Un 68% de probabilidad de que ocurra al menos 5 crímenes en un mes en un determinado lugar. Miren cómo Big Data puede ser utilizado en el tema de seguridad. Estoy actualmente cursando una maestría y analizábamos el uso de Big Data en el plano comercial, lo que es lo más común hoy en día, lo más común. Me sorprendió muchísimo el ver el uso que le da actualmente Amazon a Big Data. Amazon implementó recientemente un modelo de envío anticipado de tus pedidos. ¿Qué quiere decir envío anticipado? Quiere decir que él te envía el iPhone a tu domicilio antes que tú siquiera ingreses en la página de Amazon. A eso se refiere el envío anticipado. Veíamos cómo funciona toda esta genialidad. Ellos aprovechaban el perfil de todas las personas, lo analizaban y sabían que existía un alto porcentaje de probabilidad que adquieras ese producto y te lo enviaban al producto antes de que tú ingreses en las plataformas de Amazon para poderlo comprar. Entonces es una analogía para este tema de la predicción de incidentes de seguridad. En lo que tiene que ver con leyes, podríamos identificar y generar dashboard de indicadores para poder ver cuál es el impacto de una determinada ley en un sector en específico. Poder ver la evolución también de las leyes y también identificar nuevas variables. Conforme va evolucionando la dinámica de la sociedad, van apareciendo nuevos comportamientos. Si leemos incluso un poco acerca de las generaciones, acerca de la generación X, los millenniums, la generación Z, cada uno de ellos tiene un diverso, unas formas diferentes de comunicarse, un comportamiento totalmente diferente. Y esto produce una nueva generación de variables, una nueva generación de información, hasta nuevos tipos de delitos. La prevención y la predicción. Quedó, creo, un poco claro con el ejemplo de lo que habíamos visto que está ocurriendo actualmente en Londres. Análisis del comportamiento para la predicción. ¿Sí? Esto es concretamente. Que toda la información de lo que se vaya produciendo se vaya almacenando y me ayude a predecir e identificar cuáles son aquellos sectores que pueden, y incluso aquellos tipos de personas y sectores en los cuales se pueden producir este tipo de eventos. En la fase de ejecución. ¿Qué pasa con la fase de ejecución en la gestión procesal? Yo quisiera saber cuáles son los fallos que se han producido judicialmente en casos anteriores, en casos muy similares. Puedo ir generando obviamente una base de conocimiento, puedo tener una mayor rapidez en la sentencia y para la Fiscalía tengo un regalo, que es una nueva herramienta. La Fiscalía trabaja en base a información, en base a datos, en base a eventos, en base a hechos. Entonces, esto me puede ayudar a recopilar todas esas evidencias. Eso es en la fase de ejecución. Fase post de ejecución, validación de las sentencias. ¿Qué pasa si, como lo conversamos hace unos pocos minutos atrás, debido a no se me ocurre otra palabra, a una mala interpretación de una ley, muchas personas fueron sancionadas de manera incorrecta? El tiempo que tomaría el volver a realizar ese tipo de análisis sería demasiado alto, lo cual impediría el realizar este tipo de análisis. Gracias a la analítica de datos, a Big Data, nosotros podemos hacer validaciones de este tipo de sentencias ejecutadas con anterioridad. Podemos, ya que estamos viendo el comportamiento de las personas, pues debemos ver cómo va también la evolución de este comportamiento, ¿sí?
Y rescato mucho el último punto en lo que tiene que ver con el impacto social, sobre todo en la inserción. ¿Sí? Muchos de nosotros, lo recordemos cuando íbamos a ingresar en la universidad, en el que teníamos muchísimas dudas para saber qué carrera tomo, qué es lo que pienso seguir, qué es lo que pienso hacer. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque ni nosotros mismos a veces somos conscientes de las capacidades que tenemos y cuál es el perfil o qué es cuál es la carrera que más va a estar adecuada a mi perfil. ¿Sí? Entonces, al estudiar igual los perfiles, en este caso de personas inhabilitadas de la libertad, podemos armar un plan un poco más enfocado en cuál sería una inserción social adecuada respecto a cada uno de sus perfiles. Punto muy, muy, muy importante. Bueno, ahora vamos a conversar un poco de una experiencia interna de cómo Yachay a lo interno trabaja en todos estos problemas. Recordando un poco la fórmula en la cual teníamos que Big Data necesita alta capacidad de procesamiento, storage para alto almacenamiento de datos, modelamiento, necesitas analítica. En Yachay proponemos 3 esquemas. El primero es un centro de analítica de datos, en el cual se generan estos modelos, se generan esta analítica. El HPC, que es el supercomputador de Yachay, y Cloud, que es básicamente para poder realizar el almacenamiento. En el centro de analítica de datos es un centro en los proyectos a ejecutarse son Big Data, Open Data, Linked Data y Machine Learning. Los cité a estos por ser un poco los más novedosos. En Machine Learning, hace un tiempo atrás conversábamos con otra institución del Estado que le interesaba identificar cómo evolucionan los perfiles de riesgo de los empleados públicos durante el tiempo. Porque a lo mejor tú ingresaste a una institución pública y manejas una información, digamos, medianamente confidencial. Se te toman unas pruebas, tienes un perfil, postulas, ingresas y trabajas. Se tomaron unas medidas de seguridad al ingreso a la institución, correcto. Un par de años después, respecto a tu buen desempeño, logras subir, ocupas un cargo en el cual manejas información más confidencial. Y así en la evolución del tiempo. ¿Quién toma medidas respecto a ese tipo de situaciones? Entonces, el Machine Learning es un concepto en el cual se van alimentando de reglas de los perfiles de las personas y conforme va evolucionando en el tiempo, va aprendiendo esto y puede ayudar a generar soluciones. Open Data, expongo datos abiertos. Un ejemplo rapidísimo, en Barcelona, hace como 5 años atrás, expusieron el tema de la recolección de desperdicios de basura en los diferentes barrios. Y un grupo de jóvenes cogieron esos datos abiertos y le dijeron, en este caso a la gobernación, este es el diseño de cómo tendrían que pasar los recolectores de basura. ¿Sí? La ciudadanía tiene trabajo, tiene muchísimo trabajo si es que nosotros damos esta carne, damos los insumos para que ellos puedan explotar. Y Linked Data, que es el relacionamiento. El Centro de I+D+I en Tecnologías de la Información, que es básicamente desarrollo de investigación y tecnologías, inteligencia artificial, analítica de datos y nuevamente todo el tema de Big Data. El supercomputador de Yachay, 210 teraflops, con una altísima capacidad de procesamiento de datos, enfocado concretamente en el análisis y procesamiento de datos basados en computación de alto rendimiento. Si más no recuerdo, sería el tercero más potente a nivel de América Latina. Y bueno, para concluir y no cansarles mucho, el reto que vemos es el uso de la tecnología para mejorar concretamente la calidad de vida. Ese es nuestro enfoque, nuestra misión y nuestro reto en lo que tiene que ver con tecnología y la calidad de vida en las personas. Bueno, les agradezco por su atención.